dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El Salmo 139 es uno de aquellos que tiene un contenido sublime. Sabemos que si nos dedicamos a leer el contenido de este Salmo, en realidad debemos estallar en aquella expresión que deja ver el salmista después de reconocer la grandeza del Señor. Él dice: estoy maravillado. Y de hecho quisiera que ese sea entonces el título de este sermón: estoy maravillado. David se dedica a resaltar algunos de los atributos de Dios, y todo nuestro esfuerzo por comprender la majestad de Dios siempre va a dar buenos frutos. Siempre que nos dediquemos a estudiar a Dios, a conocerle, a tratar de con nuestra mente finita estudiar acerca de Él, siempre será de provecho para nuestra alma. Así como ninguno de nosotros podría encerrar el océano en una botella, del mismo modo no podríamos nunca terminar de estudiar a Dios por la grandeza de su ser, por su poder que es inmenso, superior aún a nuestra propia humanidad. Nuestra limitada mente, nuestro tiempo limitado, la vastedad de sus perfecciones haría imposible que nosotros nos dediquemos a estudiar a Dios y lleguemos a un fin. Pero aún a pesar de esta limitación, la Biblia no justifica el hecho que no podamos comprender a Dios como una barrera para no intentar acercarnos un poco más en el conocimiento de su ser. Dicho de otra manera, la Biblia no justifica la ignorancia de parte del pueblo de Dios, para con su ser, por el hecho de que nosotros seamos limitados y que Él sea eterno. En Juan capítulo 17, versículo 3, Cristo presenta incluso el conocimiento como vital para nuestra salvación. Vamos a leer ese pasaje. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No hay salvación entonces, no hay redención eterna sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento de Cristo como nuestro Salvador sustituto. Aquel que no puede crecer en el conocimiento, entonces no podría lograr entender la vastedad, aun cuando somos limitados, la vastedad del poder de Dios. Aun cuando nuestro conocimiento es en parte, como lo dice Pablo, aun cuando solo vemos como por un espejo algunas cosas, la certeza de Dios, la certeza de Cristo debería ser para nosotros un estímulo para conocer un poco más. Y de hecho, estar en ceguera espiritual implica el no conocer a Dios ni conocer a Cristo. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todo aquel que intente conocer más de Dios será galardonado. Todo aquel que dedique su mente a este fin tan sublime como conocer las perfecciones de Dios recibirá recompensa. Todo lo que nosotros necesitamos incluso está contenido en este conocimiento. Pudiéramos dedicarnos a alimentar nuestra mente para ese mundo y aún así ese conocimiento aprovecharía poco. Pero cuando nosotros intentamos acercarnos al conocimiento de Dios, nos acercamos a lo sublime y lo sublime dará su fruto en nosotros. Así que debe haber una búsqueda incesante de tratar de comprender a aquel que es incomprensible. En Jeremías capítulo 9, versículo 24, se nos estimula a esto
esto en Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere entonces Jehová según el texto? El que le entendamos, el que le conozcamos. De manera entonces que lo que intenta hacer David en este salmo es algo que todos nosotros necesitamos: llegar al reconocimiento del ser de Dios, llegar a conocer un poco más de lo que nosotros hoy ya sabemos. Y cuando hablamos de Dios y de sus gloriosos atributos, no pensemos que se trata solamente de una de las distintas asignaturas que se tratan en la teología sistemática, que los atributos de Dios hacen parte de un seminario o de una universidad teológica en la que podemos dedicarnos por 6 meses o un año a estudiar ciertas virtudes presentes en Dios, y luego de terminar ese estudio hemos superado y recibimos ese cartón diciendo: conozco los atributos de Dios. Eso es una necedad incluso. Las perfecciones, las gloriosas perfecciones de Dios no pueden ser resumidas en un año, no pueden ser estudiadas en 6 meses, no pueden ser estudiadas en unos cursos online de una semana. Para nuestro sermón de hoy vamos a estar tratando de echar un vistazo a lo que David presenta como el conocimiento de los atributos de Dios en una forma tan gloriosa. Y por eso quiero invitarle, amado hermano, que podamos reconocer por sobre todos los atributos este que se expresa en este bello salmo, que es conocido a lo largo de la historia con su afirmación en latín, omnisciencia, o que traduce todo conocimiento. Así que este sermón no podría ser suficiente para hablar de los atributos. Vamos a dedicarnos a lo largo solamente de este sermón, en este salmo, a conocer un poco de la omnisciencia de Dios. Hablamos de la capacidad que tiene Dios, o que posee Dios en sí mismo, de conocerlo todo. Ahora, Dios no conoce por el proceso de la construcción de un saber, como ocurre en nosotros. Nosotros podemos y debemos partir de un conocimiento empírico. Todas las cosas parten de algo empírico. Quiere decir que empezamos a conocer a través de la experiencia, o podemos también conocer a través de un proceso investigativo, cuando nuestra mente se dedica a estudiar algo. Esa es la forma en que el hombre crece en el conocimiento, a través de la experiencia o a través del estudio. Esta es la razón por la que se le ha denominado a la omnisciencia como un atributo incomunicable, porque solo lo posee Dios. El hombre conoce a través del estudio o a través de la experiencia, pero Dios lo sabe todo, no porque Él tenga que estudiar para conocer las cosas, o porque tenga que experimentar para conocer las cosas, sino porque todo conocimiento fluye de Él mismo. Él es la raíz de todo conocimiento. De hecho, Él es el conocimiento mismo. Sin Dios no hay verdad. Sin Dios nada existe. Así que todo lo que es el día de hoy se debe a Dios. ¿Cómo pudiera entonces no conocer Dios lo que es cuando Él es la fuente de todas las cosas? Sería ilógico, ¿verdad? Él lo sabe todo, Él lo entiende todo. Todos los senderos de la omnisciencia abarcan todas las cosas. Nada se escapa del conocimiento divino. Y no solamente en su relación para con el hombre. Dios lo conoce todo, más allá de lo que tú y yo podemos nosotros entender. Vamos a echar entonces rápidamente una mirada a lo que dice el salmista en el Salmo 139 en cuanto al conocimiento de Dios o la
presencia de Dios. Y mi hermano, ¿cuál es el propósito de este sermón? Como les decía hace un rato, terminar diciendo lo mismo que dijo el salmista David: estoy maravillado. Poder alabar al Señor por lo grande de su poder, por lo grande de su conocimiento. Ahora, al leer este salmo, podemos decir que el conocimiento de Dios acerca de nosotros posee tres características. Y quisiera entonces presentarlo así. El conocimiento de Dios acerca de nosotros, sabemos que es más vasto que el conocerte a ti o a mí, pero vamos a hablar según los términos de este salmo. El conocimiento de Dios acerca de nosotros posee tres características. Característica entonces que vamos a analizar. La primera es que es un conocimiento pleno. Es un conocimiento pleno. La segunda característica es que es un conocimiento evaluativo. Y la tercera es que es un conocimiento ineludible. Vamos a meditar, mis queridos hermanos, en la forma en que Dios conoce todo de nosotros. No pasaremos a nuestro primer punto sin antes reconocer la necesidad que tenemos de la autorrevelación de Dios, porque de lo contrario nos sería imposible conocer algo de Él. Cuando hablamos de los atributos de Dios, siempre debemos partir de la realidad que si tú y yo decimos algo del ser de Dios, es porque Él mismo nos los ha mostrado a través de su palabra. Nadie que señale algo de Dios distinto a la Escritura o por fuera de la Escritura debe entenderse como verdad. El único medio por el cual el Señor se ha autorrevelado es lo que se conoce como revelación especial. Y esta está contenida en la palabra del Señor. Nos referimos a la Santa Palabra, acompañada también por el don de la iluminación del Santo Espíritu. El Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando leemos el Salmo 19 decimos: ¿acaso Dios no habla por las cosas hechas? El Salmo 19 así lo afirma: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, pero yo le pregunto, ¿a cuántos ha convertido el cielo el día de hoy? Hasta el día de hoy. A ninguno. Ninguno que mire al cielo logra llegar al conocimiento de Dios, el conocimiento de su pecaminosidad y el conocimiento de Cristo para salvación. ¿Por qué? Porque los cielos, cuando cuentan la gloria de Dios, no son el medio de revelación especial que Dios ha usado para salvar a los que son suyos. Es verdad, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que es necesaria la palabra para poder entender a Dios. Sin la palabra nunca le entenderemos. Es como acercarse a alguien desconocido, pero con la palabra ese Dios no conocido se nos revela, se nos muestra. Hablemos entonces del conocimiento de Dios sobre nosotros como uno pleno. Yo le invito a que leamos el Salmo 139, y recuerde que ese es el que vamos a estudiar. Que leamos el versículo 2 al 4. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El proceso está presente en cada una de nuestras vidas. Nosotros vivimos en lo que se conoce incluso en la ciencia como sucesión de momentos. O sea, quiere decir que nosotros no podemos estar
en el minuto que pasó, porque ya pasó para nosotros. Es imposible retroceder el tiempo cuando el hombre así lo quiere. No podemos estar tampoco en lo que será media hora después a esta reunión, aun cuando lo anhelemos. ¿Por qué? Nosotros somos esclavos de lo que se conoce como la sucesión de momentos. No podemos ir más adelante de lo que ahora es y no podemos ir más atrás de lo que ya fue. De manera que somos esclavos del tiempo, limitados del tiempo. Para nosotros, nuestra vida es como una película en la que vamos escena tras escena desarrollando nuestra vida. Ahora, para Dios no funciona el tiempo de esta manera. De hecho, la sucesión de momentos no existe para Dios. Para Dios, toda la historia, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, es como un cuadro totalmente estático. Así que cuando Dios ve algo, lo ve todo por completo. Nosotros no. Nosotros tenemos que ver las cosas como por una procesión. Mientras se acerca a nosotros y pasa, allí vamos entendiendo y vamos conociendo. Pero Dios contempla todo como un cuadro. Así que si hay un cuadro en el que está toda nuestra vida, podemos decir que el conocimiento de Dios de nuestra vida es pleno. ¿Cree usted entonces que habrá algo mañana que Dios no conozca el día de hoy, cuando es un cuadro estático ante sus ojos? Podemos vivir a espaldas de los hombres, podemos esconder algunas cosas, podemos con gran, habilidad esconder algunas prácticas o pecados para que los hombres que están a nuestro alrededor no nos vean, nuestra familia, nuestro compañero. Pero eso no va a suceder en el caso de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada de nuestra vida que no sea ante sus ojos ya algo tan claro como la luz del mediodía. Dios conoce todo de nosotros. No hay acciones, por más grandes o pequeñas, que no estén desnudas ante su presencia. Notemos cómo el salmista describe que lo que hace y lo que deja de hacer es totalmente conocido por Dios. Él dice, mi sentarme y mi levantarme. Piensa entonces cuántas veces pudieron ver sentarse o levantarse de una silla en el día. Y estoy seguro que a una persona que convive con usted no sabe el número de las veces que usted se sentó y se levantó de una silla durante el día. Pero él dice que Dios conoce su sentar y su levantar, pero también su andar y su reposo. Dice, todos mis caminos te son conocidos. De manera que no hay algo que nosotros vivamos o hagamos que se encuentre por fuera de ese conocimiento pleno de Dios. El Señor repitió, recuerde usted, en Apocalipsis una y otra vez a las iglesias de Asia, una y otra vez, que lo que ellos hacían estaba ante sus ojos. Yo conozco tus obras. Le decía una y otra vez a la iglesia. Entonces Él conoce cada acción de cada hombre. Él mira al rico, pero Él también mira al pobre. Mira a la mujer, pero también al varón, al anciano, al joven, al niño. No existe estrato o discriminación para su conocimiento. Aquel que el día de hoy pudiera estar armándose para tapar, digamos, su pecado, está desnudo ante sus ojos. Cada acción, por más oculta que parezca o que pretenda ser, es conocida por Dios. Ahora te pregunto, mi hermano, ¿cómo afecta eso tu peregrinaje? ¿Eres consciente de que no hay nada que tú hagas que Dios no conozca? Que no hay algo o un lugar en el que tú pudieras esconderte, que la acción misma que ejecutas está claramente vista por el Señor. Él dijo en el versículo 15 y 16,
El salmista, Salmo 139, versículos 15 y 16, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Este acto tan íntimo como el de la procreación y todo el proceso embrionario, dice el salmista, fue visto por los ojos de Dios. Cuán grande es el conocimiento de Dios, que no hay un solo aspecto de tu ser que tenga de alguna manera el desconocimiento por parte de Dios. No hay un segundo de tu vida que no sea conocido por Él. Aquellas personas que su paso por la tierra pudo durar 110 años, o los que vivieron unos segundos, nada más, o los que no llegaron ni siquiera a respirar. Desde su fecundación hasta el momento en que dejaron de ser, cada uno de esos segundos son vistos por Dios. Ahora el salmista no solo presenta que las acciones son conocidas a plenitud por Él, sino que también las intenciones son conocidas. Así que si hablamos de que el conocimiento de Dios acerca de nosotros es pleno, debemos afirmar que Él no solo sabe lo que hacemos, sino que también sabe lo que deseamos. Aun cuando no lo materialicemos, aquellas inclinaciones de nuestro corazón, aquello que impulsa cada uno de nuestros obrar, aquello que construye nuestra voluntad y que algunas veces se queda en una mera intención. De hecho, mire cómo lo presenta el versículo 4, Salmo 139. Aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. El salmista está diciendo, lo que no he hablado, pero he pensado, lo que se me ocurre, aquello que asalta mi imaginación, antes de que yo quiera decir, antes de esa respuesta rápida de mi lengua, ya tú sabes lo que yo voy a decir. Amados hermanos, todos nosotros somos susceptibles al engaño. Se nos engaña todo el tiempo. Somos incapaces de ver las imaginaciones de la mente humana. Somos incapaces de discernir las verdaderas intenciones del corazón. De hecho, muchos de los sufrimientos que hemos experimentado se deben a esto. Creemos o confiamos cuando no conocemos con quién estamos tratando en verdad. Y luego aparece la traición. Confiamos en lo que tenemos delante de nuestros ojos. Somos totalmente miopes, evaluamos solo por vista. Somos engañados completamente en cuanto a la realidad de las motivaciones. Pero cuán diferente es Dios. ¿Se acuerda usted de la respuesta que Dios le dio a Samuel? No mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y no hay nada más íntimo que lo que ocurre en nuestro corazón, en nuestra cabeza. De hecho, pudiera decir, mi hermano, que sus relaciones, aún las relaciones más afectuosas que usted tiene el día de hoy, se verían grandemente afectadas si las personas con las que usted se relaciona conocieran lo que usted piensa. Si las personas que están a su lado pudieran ver por un momento lo que usted camina en su mente y en su corazón, huirían de su presencia. Pero Dios conoce no solamente lo que hacemos, sino lo que pensamos. Y para Él es tan claro como si fuese una acción formal. Como si fuese una acción formal. Recuerde que Cristo dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, lo que ocurre en la mente ante Dios es como una acción formal. No piense entonces usted que es piadoso solo porque controla sus acciones, pero no se ha dedicado a controlar sus pensamientos. ¿Has pensado, mi hermano, en el pleno conocimiento de Dios que tiene de cada una de tus acciones y de tus intenciones, de tus motivaciones, de tus pensamientos? Pero lo primero que debemos decir en cuanto a la omnisciencia de Dios acerca de nosotros es que es un conocimiento pleno, total. Ahora, lo segundo es que este conocimiento de Dios acerca de nosotros es evaluativo. Mire cómo lo dice el versículo 1, Salmo 139, y esto de verdad al corazón produce terror. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Piense, mi hermano, si usted se le presenta delante de un juez y dice no, que tiene que comparecer delante de un juez, todavía usted puede, con un buen abogado, engañar al juez. Pero que se le diga, se va a presentar delante de aquel que lo sabe todo, no solamente las acciones, sino los pensamientos. ¿Cómo se sentiría usted? Y que ese Dios que lo conoce todo a plenitud será el que me va a juzgar. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. El verbo que se emplea allí denota evaluación con fines judiciales. Tú me has examinado, tú has hecho un escrutinio de mis acciones y de mis pensamientos para juzgarme. Así que no se trata simplemente de que Dios sea capaz de ver lo que nosotros hacemos, porque no se trata de Dios como quien se encuentra desde la barrera observando lo que tú y yo hacemos sin poder hacer nada, solamente asombrándose de nuestras capacidades por el pecado, sino de que su conocimiento es evaluativo. Él se acerca a nosotros para conocernos, para examinarnos. Sus propósitos son evaluativos. En otras palabras, Dios juzga desde lo que conoce de nosotros. Y como ya lo advertimos, su conocimiento es pleno. Nuevamente, mejor magistrado puede ser engañado. La ley más sólida se verá o podrá ser manipulada. De hecho, hay una declaración muy popular que dice: echa la norma, echa también la trampa. Junto a la ley siempre se busca la manera de evadirla. Las evidencias pueden ser maquilladas por los hombres, pero ante la vista del omnipotente Dios no hay posibilidad del engaño. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pregunta el texto: ¿quién lo conocerá? Pero el texto no termina ahí. Dios contesta: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como diciendo, tú eres limitado en conocerte incluso a ti mismo. Pero Dios dice: yo, Jehová, te estudio, te evalúo para darte según tu camino, según tus obras. Y en Jeremías vemos precisamente estos mismos verbos: examinar, escudriñar, probar, como aquel que se sienta a tomar toda la evidencia para llegar a un veredicto. Así que, mi hermano, no piense que la omnisciencia de Dios le hace a él el espectador de todas las cosas que pasan sin la posibilidad de hacer nada más. No, la omnisciencia
presencia de Dios le lleva a Él a ser el juez de todas las acciones, el juez de todos los pensamientos. Y no pensamos en eso, no meditamos en eso. Cuán diferente sería nuestro día, nuestro peregrinar, si cada acción tuviésemos en nuestra mente la certeza de que Dios ve, entiende, conoce, evalúa lo que hacemos y lo que pensamos. De hecho, Eclesiastés 12:14, así termina el libro de Eclesiastés. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. He hecho esta pregunta y permíteme repetirla, mi hermano. ¿Qué impacto debe tener en nuestra vida de piedad el entender que estamos descubiertos completamente, desnudos ante Dios, que lo conoce todo, que juzga cada una de nuestras acciones, aún nuestra más mínima intención? Por lo tanto, mi hermano, si Dios es el que nos conoce para juzgarnos, deberíamos alejarnos de la hipocresía. ¿De qué sirve construir una fachada ante un Dios que lo conoce todo? ¿Qué podríamos lograr construyendo un nombre de cristiano, pero solamente eso de nombre y no siendo? ¿Qué podríamos alcanzar al presentarnos delante de Dios con un discurso cristiano, con unas prácticas cristianas, pero sin un corazón regenerado? No, hermano, el que intente tal campaña va a encontrar solo frustración. Como diría en su momento el escritor, Dios se reirá desde los cielos. Este pretende engañarnos. El trato duro del Señor Jesucristo contra los religiosos de la época no fue en razón a su poca piedad. Cristo no trató severamente a los fariseos y los escribas porque la estatura de la piedad de ellos era pequeña, no. Él fue humilde con aquellos que necesitaban guía para crecer en la fe. Lo que censuró Cristo de los fariseos es que ellos en realidad eran unos hipócritas que querían mostrarse como unos gigantes de la fe cuando en realidad no estaban interesados en cumplir la palabra del Señor. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Amado hermano, antes de fingir, antes de querer mostrarte santo, antes de rebuscar solo palabras para sonar como un hijo de Dios, antes de camuflarte en la hipocresía religiosa, recuerda que nuestro Dios lo conoce todo. Él lo sabe todo. Vivamos ante sus ojos en la certeza de que no podemos ocultar nada. De alguna manera olvidamos que estamos expuestos todo el tiempo a su presencia. Y no hagas nada que no sepas que en realidad Dios la está viendo y entendiendo y evaluando. Si Dios es nuestro juez, alejémonos de la hipocresía. Si Dios es nuestro juez, tratemos de verdad con nuestros pecados. Tratemos de verdad con nuestros pecados. Muchas veces nos presentamos delante de Dios aún fingiendo ante Él arrepentimiento, cuando nuestro corazón en realidad está esperando
nuevamente el momento para ir a deleitarnos en el pecado, pero nos presentamos delante de Él fingiendo arrepentimiento. ¿Acaso pudiéramos presentarnos delante de Dios y decir con palabras, Señor, perdóname por ese pecado, cuando nuestro corazón anhela volver a pecar? No tratamos de engañar a aquel que lo conoce todo, que lo sabe todo, que lo evalúa todo. De hecho, mire lo que dice el versículo 23 y 24 del Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensamiento, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista es consciente de algo, que aún a su propio juicio, él es más santo se ve más santo de lo que en realidad es. Por eso no se puede fiar de la evaluación que él se hace a sí mismo y le pide a Dios, examíname tú, porque yo me engaño todo el tiempo. Sin lugar a duda, por nuestros labios siempre y por lo que decimos somos más piadosos de lo que en realidad somos. Por eso deberíamos orar todo el tiempo, Señor, examíname, escudriña mis acciones. Y si hay camino de perversidad en mí, házmelo saber, porque me engaño todo el tiempo. No conozco muchos de mis pecados y necesito que el Señor me los muestre para tratar con ellos. Pero no caigamos entonces en esa despachatez de estar delante de Dios fingiendo arrepentimiento cuando en realidad no lo hay. Nuestro Dios sabe si nuestro arrepentimiento es genuino, si queremos andar más bien en los límites de la piedad para poder encontrar en algún momento la posibilidad de ir, pecar y volver nuevamente y sentirnos todavía cristianos, sentirnos hijos de Dios. Él sabe si como Saúl guardamos algo de lo prohibido para nosotros. Él sabe si como Ananías y Zafira decimos algo, pero retenemos por dentro, por debajo, lo que en realidad es. Él es nuestro juez. Entonces luchemos genuinamente por nuestra piedad, aborreciendo el pecado, tratando con los pecados de verdad, porque ante sus ojos no podremos fingir. Si Él es nuestro juez, debemos esforzarnos cada día en la piedad, mis queridos hermanos. Ahora todavía nos resta una tercera cosa en cuanto a las características del conocimiento de Dios sobre nosotros, y es que este es ineludible. Hemos dicho que es un conocimiento pleno, Él conoce todo, es un conocimiento evaluativo, Él conoce y nos evalúa desde lo que conoce, pero también es un conocimiento ineludible. Mire lo que dice el versículo 5 del Salmo 139. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Ahora el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El conocimiento de Dios es pleno, evaluativo y no puede ser evadido. No hay un lugar en donde podamos esconderlo. Y ¿sabe lo que pretende señalar el salmista? Con lo más alto en el cielo o lo más profundo de la tierra, en realidad en la oscuridad, allá en lo más oscuro, allí también está la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el cielo o lo profundo de la tierra también fue creado por Él. ¿Cómo pudiéramos escapar del Creador en la creación? Es imposible. De hecho, Cristo dijo, aún vuestros cabellos están contados. No tenemos ni idea de cuántos cabellos tenemos en nuestro cuerpo o en nuestra cabeza, pero Dios sabe el número exacto.
nos maravillamos el día de hoy cuando se descubre a través del telescopio nuevas galaxias o nuevas estrellas, pero la Escritura dice que Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. La ciencia ha dicho no, el firmamento, el universo es infinito, pero ha dicho que es infinito porque no puede ver su fin. Pero este texto dice que el universo es finito. Hay un número de estrellas determinado y todas ellas son contadas por Dios, y a todas ellas Dios le tiene nombre. Si las estrellas que están a años luz no escapan de su presencia y Dios la llama por su nombre, ¿será que Dios con su mirada no podrá conocer cada una de nuestras acciones? Esta verdad, amado hermano, debe traer, por un lado, terror si tú no tienes un genuino compromiso con la piedad. Esta verdad debería producir en tu corazón terror si eres impenitente, aquel que no busca de verdad acercarse a Dios, aquel que vive todo el tiempo tratando de tapar su impiedad, debe temer y debe sentir terror porque Dios conoce de todo de él. Pero esta verdad también debe traer consuelo al creyente que quiere agradar a Dios, aquel que busca servirle, aquel que busca en forma genuina honrarle, aquel que en medio del mundo experimenta aflicciones y tribulaciones. Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Cuando unas iglesias fueron exhortadas, conozco que de verdad eres tibio y si sigues así te vomitaré de mi boca. También el Señor le dijo que conocía su obra, su arduo trabajo, su paciencia. Amado hermano, Dios conoce muy bien si nosotros en realidad estamos intentando agradarle. ¿Cuánto estamos colocando de nosotros para buscar obedecer su voluntad, cada gota de sudor en pos del reino de los cielos, aun cuando los hombres lo ignoren, aun cuando los hombres incluso le resten valor a las acciones que nosotros podamos emprender en pos del reino de los cielos? Cada gota de sudor por el avance del reino de los cielos es vista por nuestro Dios. Él conoce nuestra vida. Meditemos, hermanos, entonces en la omnisciencia de Dios y en razón a ella vivamos cada día. Oremos. Padre,